decir que la producción juega un papel fundamental, la responsabilidad de la productora es clave en eso, porque si a ti te dicen, no sé, vamos a exagerar, que bueno, que un artista pide agua potable Gasificada. para bañarse, Ajá. ¿ok? Bueno, entonces eso está en un ítems que debe haber un responsable, que debe estar el agua ahí, Ok. a tiempo. Entonces, claro, ¿qué sucede? Oye, hay que también entender, yo no estoy justificando a nadie, ¿no? Pero hay que entender la sequía que hubo acá de conciertos en Venezuela, ¿no? Ujú. Entonces, no te estoy hablando de justificar a nadie, ni a ningún artista, ni a ninguna productora, pero de parte del público, oye, le da una valoración muy por encima a proyectos musicales, a conciertos que duraron una década en no darse en este país. Ok. Entonces, ese, como decir, ese el umbral de dolor que tenemos aún, decir, oye, bueno, vamos a ser un poco más pacientes, ya sabemos que ya no está, ya está empezando a bajar. Ok. O sea, ya el nivel de exigencia, por lo menos en la ciudad de Caracas, en la ciudad de Valencia, en la ciudad de Barquisimeto, ya hay, digamos, ya todas las semanas está sucediendo algo, está empezando a retomar como, bueno, cierta normalidad, esperemos que siga así, que crezcan más ofertas de conciertos, pero eso indica que, bueno, todavía estamos muy pequeños, el tamaño de mercado de la industria nacional es pequeñísima. Mira, te voy a poner un ejemplo. Solo en Nueva York, no te estoy hablando de conciertos, Broadway, Ujú. que es por decir el tamaño de esta cuadra, Ujú. ¿ok? De Sí, donde sí, sí. estamos acá, factura más que los Yankees de Nueva York, los Mets, que un puñado de 10 equipos de las grandes ligas de Nueva York y de otras ciudades. O sea, y es el tamaño de esta cuadra. Imagínate cuánto factura la industria musical en todo Nueva York, en todos los municipios o estados de Nueva York. Entonces, eso quiere decir la importancia que se le da a esa industria. No es una industria para echar broma, es una industria que genera Claro. cientos de miles de puestos de trabajo. La gente va a Nueva York ¿a qué? ¿Entiendes? O sea, va a Nueva York no a comprar, a hacer mercado, ¿no? Va a Nueva York es a justamente consumir cultura, y eso tiene detrás toda una lógica comercial, pero por parte del lado de Nueva York también hay unas políticas públicas. Entonces, por eso es que estos chicos que son fanáticos tienen un Estado de Derecho que pueden demandar. Exacto. Es decir, ellos no llegaron y demandaron y tuitearon y ya. No, ellos fueron a una cuestión a meter legalmente una demanda. Entonces, ¿por qué le presta atención al Estado? Porque el Estado está escuchando a la gente que le mete el bolsillo a la ciudad. Claro. Entonces, esa lógica de políticas públicas es importante reflexionarlas aquí, porque cada vez Caracas está empezando a generar más fuentes de trabajo por esa industria. Entonces, hay que también ir pensando cuál es el marco jurídico en esos escenarios cuando se dan, ¿no? Sin duda. Y Bueno, que me surge la inquietud de cómo deberían actuar las productoras en caso de que llegue a surgir algún movimiento como este o alguna iniciativa como esta con espectáculos como el que recientemente, bueno, sufrimos esa, Sí. esa espera, ¿no? Sí, o sea, hay muchos damage control, que le llaman, como control de daños. Por lo general las productoras siempre juegan a diferentes escenarios si pasa algo. Yo siempre digo si algo va a suceder, sucede en los eventos. ¿Por qué? Claro. Porque de es Murphy. que en los eventos tienen la particularidad que existen 400 ítems que tienen que suceder al mismo tiempo. Claro. Entonces eso es muy raro que no sucedan estas cosas. ¿Qué es lo que yo considero que debe pasar? Es que los eventos y las productoras deben tener un brazo comunicacional que esté realmente alineado con el flow del concierto. En ocasiones se ve como un concierto de trap o de urbano tiene como un tono muy formal, o un concierto muy formal tiene un tono muy, no informal, sino digamos muy desatinado con el género musical, Ok. a quien lo consume. Igual al revés. En este caso, un artista de la talla de Romeo Santos, que es un artista global, la comunicación fue muy vacía, había baches, y esos baches en comunicación generan caos en la producción. Claro. Entonces, Absolutamente. Bueno, estamos a escasos días de que se presente en el país el Sol de México. Eso va a ser el 12 de febrero en el Estadio Monumental Simón Bolívar. Y el 22 y 23 de marzo lo va a hacer Karol G en el mismo escenario. Esperamos que los productores y los organizadores que están detrás de ese evento respeten, consideren a esa fanaticada que está
ansiosa por ver a estas dos grandes estrellas en el país. La primera de muchas, porque también se tiene previsto la presencia y la actuación de otras figuras internacionales acá en Venezuela y específicamente en Caracas. Tomen en cuenta estas cosas que sucedieron el año pasado. Y también recuerdo el caso de Il Bolo, que fue en la terraza del CCT, Il Divo. de Il Divo. Ajá. Porque perdieron un avión, un vuelo en Panamá. Eso fue lo que pasó ese día, que ellos, bueno, pidieron muchas disculpas y de verdad que fueron todos unos caballeros, pero ajá. Otto, ¿y tú que ya que Yoli saca a colación estas tres, porque también está Maluma, que son tres grandes giras mundiales que tienen un estándar, muy alto de producción, de cantidad de gente que viene, y Yandel también, exactamente. Por parte de los productores que venden este show, digamos, no los venezolanos, sino quienes manejan estas giras, me imagino que también hay unas exigencias, porque lo que pasa en ese escenario y en esa convocatoria va a repercutir directamente en la reputación de ese artista. Entonces, me imagino que hay desde normativas de seguridad, hay un itinerario de a qué hora deben suceder cada cosa, porque si no se empiezan a cumplir esto, es la imagen del artista el que al final termina también siendo... No solo se impacta la reputación del artista, sino de la misma productora. Entonces, fíjense que el artista tiene, puede ser castigado a primera vista de primero, pero también el fanático suele perdonar a su artista también con el tiempo, pero a la productora no. Entonces es una relación que debe estar aterrizada en papel. Debe haber suficiente planificación. Yo considero, ahorita que mencionaste los World Tour, ese sí es el objetivo del país, yo creo que en 5 años, o sea, para las industrias culturales y creativas. Ya está empezando a suceder, pero creo que en la medida en que insertemos a Venezuela en los giras mundiales, el caché de los artistas va a bajar. Y con ello, los costos de las entradas. Y con ellos, más conciertos. Entonces, ¿qué sucede? Yo recuerdo que, en los 90... si algún país venía un artista en Latinoamérica, era a Venezuela. Claro. Entonces, eso hay que recuperarlo porque geopolíticamente, primero, Venezuela tiene un lugar espectacular para ir a otros países. Y por muchas otras razones. La tasa de consumo de los venezolanos promedio es muchísimo más grande que la mayoría de los países. Está de tercer lugar en el ranking de mayor consumo de diferentes géneros musicales en 24 horas. O sea, aquí los artistas que vengan tienen mercado. Entonces, para que tengas una idea, un venezolano escucha promedio en 24 horas 7 géneros musicales. Yo soy una. Es verdad. Es que todos estamos en el carro, escuchamos algo, estamos aquí, escuchamos, así somos nosotros y no pasa nada. Pero para que tengas una idea, un noruego escucha de 2 a 3 diarias. Claro. Entonces, eso genera, el mercado venezolano siempre ha sido muy fiel a la hora de consumir música, muchísima música. O sea, vemos como el boom de los españoles cuando vinieron en los 80, si no pasaban por aquí, no tenían base fanaticada suficiente para seguir. Claro. Igual los mexicanos, igual los americanos, etcétera. Entonces, eso existe todavía, lo que es crear las condiciones suficientes y sincerar los precios de las entradas, que eso es lo que va a hacer que los fanáticos vayan a sus conciertos. Así es. Bueno, ojalá que este 2024 tiene un primer trimestre muy prometedor, que ojalá todo salga excelente y que estas giras mundiales que vienen, estén a la altura de donde se presentan en todas partes del mundo. Otto, te quiero agradecer muchísimo por habernos acompañado y darnos esta perspectiva, para entender un poco más qué es lo que hay detrás de esos retrasos que al final a todos nos afectan, nos desilusionan y esperemos que cada vez sean menos. Nosotros ya tenemos que despedir esta primera hora. Recuerden que en la próxima parte, tenemos varios temas. Vamos a estar, tenemos como invitado de lujo en nuestra sección El Cuestionario, ¿a quién, Yoli? Nada más y nada menos que a esa leyenda del humor venezolano y latinoamericano. El señor Laureano Márquez va a estar acá con nosotros acá en el estudio. Luego también abrimos los expedientes X, los archivos ocultos para, contar o desmontar una teoría de conspiración muy importante. ¿Cuál es esa, Rafa?
Bueno, además que me encanta hablar de teorías conspirativas. Vamos a estar hablando sobre la teoría, ¿no? De que Avril Lavigne está viva o muerta. No sabemos, pero se lo vamos a decir en la próxima parte. Y también vamos a conversar sobre el cortometraje documental Todo va a estar bien, que se estrena próximamente, y conversaremos con su directora, Cristi Espinosa, Yulma García, y también con María Gracia Loyúdice, la fundadora de esta organización Juventud Plena. Así que vamos a escuchar algo de música.